Hola a todos, en este video vamos a trabajar pruebas de bondad de ajuste, los cuales siguen siendo pruebas de hipótesis. Ahora, en este tipo de análisis lo que se quiere es ver a qué distribución podemos ajustar nuestros datos. ¿Cómo así? Muchas veces en ingeniería vamos a recolectar información, vamos a medir una variable y después quizá la queramos ingresar a un modelo de simulación. En este orden de ideas, entonces lo que uno quiere es poder representar esos datos con una distribución de probabilidad, siempre y cuando sea posible. Ahora, ¿a cuál distribución? Para poder ver mis datos a qué distribución se ajustan, utilizamos una prueba de bondad de ajuste. ¿Listo? Sin embargo, que hay algo importante, y es que esta prueba por sí sola no determina automáticamente a qué distribución puedo utilizar, sino que nosotros debemos al menos plantear la hipótesis a partir de visualizar la variable, viendo histogramas, por ejemplo, de frecuencia, o también a partir de la definición de la variable, o sea, cómo fue medida la variable nos da una idea de, por ejemplo, si es discreta o continua, y entenderemos si se ajusta a una distribución binomial, exponencial, uniforme, siempre y cuando entendamos el experimento y la forma en que estamos obteniendo esa variable. Veamos entonces cómo se realiza este procedimiento. Primero que todo, se debe identificar la hipótesis nula, que en este caso va a ser los datos se ajustan a una distribución específica, hay que definirla, y deben tener unos parámetros. Entonces los parámetros van a depender obviamente de esa distribución que nosotros estemos definiendo. Si no se cumple esto, entonces tenemos nuestra hipótesis alternativa, la cual es que los datos no se ajustan a esa distribución específica que hemos planteado en nuestra hipótesis. Existen varios tipos de pruebas de bondad de ajuste. Algunas de ellas son Chi-cuadrado, Kolmogorov, Shapiro-Wilks, entre otras. ¿Listo? Nos vamos a centrar principalmente en la Chi-cuadrado, que es quizás la más utilizada. ¿Cuáles son entonces los pasos para esta prueba? Bueno, primero vamos a obtener una información de la población desconocida. Vamos a tomar una muestra de tamaño n, van a ser los datos que estamos midiendo, son los datos de interés. Siguiente paso hace referencia a construir mi tabla de frecuencias. Esto nos permite también llevarla a un histograma, un diagrama de barras, y poder entender el comportamiento que tiene esa variable. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Cuando nos vamos al paso 3, vamos a utilizar la tabla, histograma y además la definición de esa variable que nosotros hemos recolectado para poder plantear nuestra hipótesis, para poder decir, ok, potencialmente a qué distribución podemos utilizar para poder modelar estos datos. Una vez hemos identificado esa o esas, porque es posible tener varias distribuciones potenciales, pasamos entonces ahora sí a aplicar digamos lo que es propio del método Chi-cuadrado, y esto consiste en contrastar la frecuencia observada. La frecuencia observada quiere decir los datos, o sea, a partir de los datos que recolectamos, cuál es la frecuencia de cada una de esas clases. Lo denotamos con O sub i, esa frecuencia observada. Repito, es lo que recolectamos en campo, es la medición de la variable. Y por otro lado lo vamos a contrastar entonces con la frecuencia esperada. ¿Cuál es la frecuencia esperada? Es una frecuencia teórica, es una frecuencia que se calcula a partir de conocer una probabilidad teórica de que un valor pertenezca a una clase. Ahora, esa frecuencia esperada depende directamente de la hipótesis que se ha planteado. ¿Cómo así? Si en la hipótesis nula estamos hablando de una distribución normal, entonces al momento de calcular la frecuencia esperada necesitamos hacer cálculos utilizando probabilidades para la distribución normal. Si decimos que es binomial, la frecuencia esperada se estima a partir de probabilidades de la binomial. Entonces así es como el método Chi-cuadrado puede entender a qué distribución queremos revisar si nuestros datos se pueden modelar. Una vez entonces hemos identificado el observado y esperado para cada clase, se mide el estadístico Chi-cuadrado. Hay una fórmula para esto que vamos a ver en la diapositiva siguiente, y lo vamos a contrastar
con un estadístico crítico que va a depender de alfa y va a depender de los grados de libertad. K hace referencia al número de clases, a cuántas filas tenemos en nuestra tabla. Si nosotros no estamos estimando parámetros de la distribución con los datos muestrales, los grados de libertad va a ser K-1. Pero si tenemos que estimar, por ejemplo, un valor promedio y una desviación estándar usando esos datos muestrales, entonces esa P viene siendo esos parámetros que estamos estimando. En ese caso, entonces, los grados de libertad serían el número de clases menos el número de parámetros que estamos estimando con los datos, menos 1. ¿Cuál es la fórmula que les mencionaba para poder medir el estadístico de la prueba? Para cada clase vamos a tomar la diferencia entre la frecuencia observada menos la esperada al cuadrado sobre la esperada. Quiero que, más que mecanizar esto, tengamos un poco de intuición de qué es lo que estamos haciendo acá. En realidad, esto nos da una idea como de un error, que tanto se aleja los datos que tenemos nosotros, la variable que queremos analizar, versus la distribución que hemos planteado como hipótesis. Entre más grande sea esta diferencia, obviamente al final el valor de chi cuadrado va a ser mayor. Listo, eso quiere decir que el ajuste no va a ser bueno. Ahora, además de esto, nos da una idea, una intuición de que la zona de rechazo en este tipo de pruebas va a estar a la derecha. Porque a medida que el chi crece, es porque esta diferencia es grande en cada una de las clases que tenemos. ¿Listo? Entonces, siempre que hagamos una prueba de chi cuadrado en bondad de ajuste, sabemos que el área de la zona de rechazo, la región de rechazo, va a estar a la derecha. Por otro lado, si el chi tiende a ser pequeño, entonces nos sugiere que están cercanos lo observado de lo esperado. O sea que no hay mucha diferencia entre la distribución de los datos observados versus la distribución teórica que queremos ajustar. Obviamente esto no es tan, digamos, tan empírico como estoy diciendo. Necesitamos corroborar esto con niveles de confianza y eso, pero sí quiero que tengan esa intuición. Entonces, recuerden que en esta fórmula K hace referencia al número de clases, O sigue siendo la frecuencia observada y E la frecuencia esperada o teórica. ¿Listo? Calculada a partir de la distribución de probabilidad que planteamos en la hipótesis. Algo importante a tener en cuenta es que una vez calculemos esas frecuencias esperadas, debemos garantizar de que para cada clase esa frecuencia esperada debe ser mayor o igual a 5. Digamos que en una clase nos dio 2.1 y en la siguiente da 3. Entonces uno puede combinar esas dos clases que son consecutivas. ¿Listo? No puedo mezclar clases que no estén consecutivas. Eso no es posible. Entonces hay que garantizar, repito, que al final todas y cada una de esas clases tengan una frecuencia esperada mayor o igual a 5. Una vez tenemos nuestro estadístico de prueba, viene entonces la decisión de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos hacer con la región crítica o con el valor P, como lo han trabajado en la prueba de hipótesis. Ya saben que es una cola derecha. Por esa razón, si nuestro estadístico, el que calculamos utilizando los datos, es mayor a este valor crítico, el valor crítico es un estadístico chi que tiene un alfa dependiendo del problema. El nivel de significancia puede ser 0.05, 0.1 o 0.01 siendo los valores más comunes. K-1, que son número de clases menos 1. Una vez encontramos este valor, simplemente los contrastamos. Si el chi de la prueba es mayor al crítico, quiere decir que estamos en zona de rechazo, estamos a la derecha, el valor es grande, hay una discrepancia alta entre los datos observados y los datos, digamos, calculados a partir de la distribución de probabilidad planteada en la hipótesis. Otra alternativa es una prueba, el valor P, calcular la probabilidad, SP, es simplemente el área a la derecha de nuestro estadístico. ¿Listo? Si esa área siempre es a la derecha, porque recuerden que la zona de rechazo está siempre a la derecha en esta prueba. Entonces, si ese valor P es mayor que alfa, no se rechaza la prueba, no se rechaza la hipótesis. Si es menor a alfa, significa que estamos en zona de rechazo. Veamos ahora unos ejercicios para poder entender un poco mejor cómo se aplica este método
Entonces arranquemos con este primer ejemplo que nos dice que un dado es lanzado 120 veces y el resultado es registrado en la siguiente tabla. Encuentre la distribución de probabilidad que se ajusta a los datos. Queremos ver, primero que todo, entender la variable. Es un dado que estamos lanzando. Sabemos entonces que la variable tiene 6 posibles valores, que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una variable discreta. Y si, digamos, de conocimientos previos, sabemos que si ese dado es un dado que no está cargado, debería ser una distribución uniforme discreta. Entonces nuestra hipótesis aquí sería que esa distribución, la teórica, que quizás podamos utilizar para modelar nuestros datos y que nuestros datos se ajuste a esa distribución, es una distribución uniforme discreta. Tenemos la información de la frecuencia esperada. Eso nos da el ejercicio, esta primera columna. Sabemos que el número 1 se obtuvo 20 veces en esos 120 lanzamientos, el número 2 22 veces, el número 3 17 veces, el 4, 5 y 6 aquí tienen sus respectivas frecuencias observadas. ¿Listo? Eso es dado por el ejercicio, dado por la medición, observación de la variable. Lo que no da el ejercicio son estas columnas. La frecuencia esperada, en este caso, depende de la hipótesis que se plantee. Nosotros estamos diciendo que los datos se pueden ajustar a una distribución uniforme discreta. Eso quiere decir entonces que todos los posibles valores de x tienen la misma probabilidad, que es un sexto. Entonces, ¿cómo calculamos esa frecuencia esperada? Va a ser la probabilidad teórica, que es un sexto, y lo multiplicamos sencillamente por el número de observaciones. ¿Listo? Eso nos da 20. Ese sería para la primera clase. Para la segunda clase el cálculo es el mismo, son 120 observaciones, y como la probabilidad es la misma, es uniforme, entonces va a ser igual la frecuencia esperada, sigue siendo 20 para todos los casos. Entonces aquí viene lo que hace la prueba de chi cuadrado, que es comparar lo observado con el valor teórico de la distribución de probabilidad que hemos planteado en la hipótesis. Pasamos entonces al cálculo del chi cuadrado, el estadístico de la prueba. Para eso, para cada clase se requiere estimar cuál es la diferencia entre observada y esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Para la primera clase nos da 0, para la segunda 0.2 y así sucesivamente hasta la última, que tenemos el 0.8. Se suman y así es como obtenemos el estadístico de la prueba, que es 1.7. Listo. Ese valor de 1.7 es el estadístico que obtenemos de nuestra prueba a partir de que hemos utilizado los datos. Para poder tomar una decisión de si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, debemos contrastarlo entonces ese valor con un estadístico crítico. Vamos a tomar un chi crítico. Ese chi crítico, ¿cómo lo calculamos? Primero, definimos un nivel de significancia alfa. Vamos a tomarlo de 5%, 0.05. O sea, un nivel de confianza del 95% en la prueba. Y los grados de libertad van a ser número de clases menos 1. Miren que en este ejercicio no hicimos una estimación de parámetros, no usamos los observados para calcular algún parámetro. Listo, simplemente dijimos, hey, es una distribución uniforme discreta con parámetros 1 y 6. No hubo necesidad de hacer una estimación de esos valores. Entonces, si nos vamos a la tabla, encontramos que ese valor crítico es de 11.07. Como el estadístico de la prueba es menor a ese valor crítico, entonces no se rechaza la hipótesis. Listo, no se rechaza. Con un nivel de confianza del 95%, no se puede rechazar la hipótesis de que los datos se pueden ajustar a una distribución uniforme discreta. Listo, ese sería entonces nuestro primer ejercicio. Vamos al segundo. En este segundo problema nos hablan de que se seleccionan 3 artículos de un lote de 8 unidades. De esas 8 unidades sabemos que hay 5 que son defectuosas. ¿Listo? O sea, hay un tamaño de muestra pequeño, hay un tamaño de lote y tenemos cada unidad, 5 unidades que se catalogan como defectuosas. Después de registrar el número de artículos defectuosos, los artículos se reemplazan al lote y el experimento se repite varias veces, 112 veces. Los resultados obtenidos son los siguientes. Esta es la información observada. Tenemos que se obtuvo 0 artículos defectuosos en la muestra una vez, un artículo defectuoso en la muestra 31 veces,
2 defectuosos 55 veces y 3 defectuosos 25 veces. Si sumamos esto nos dan los 112 experimentos que se realizaron. Entonces aquí viene lo primero, que es para poder uno aplicar un chi cuadrado, lo primero que debe saber es qué distribución voy a utilizar en mi hipótesis nula. Por eso es importante entender la variable. En este caso, si vemos la estructura del problema, la variable sigue una distribución debería seguir una distribución de probabilidad hipergeométrica. Esa va a ser nuestra hipótesis, que la podemos ajustar esos datos a una hipergeométrica. ¿Por qué? Porque tenemos un tamaño de muestra n, como un n minúscula que es 3 artículos, tenemos un tamaño de lote que es como un n mayúscula de 8 artículos, y tenemos 5 artículos defectuosos. Recuerden que había unos artículos, cuantos objetos estaban etiquetados de una manera, o sea, este es como un k igual a 5. O sea que la estructura del problema, digamos que se puede asimilar a una hipergeométrica. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso necesitamos calcular la frecuencia esperada. Entonces, si mi hipótesis es que mis datos se ajustan a una distribución, se pueden ajustar a una distribución hipergeométrica, debemos calcular la frecuencia esperada con la hipergeométrica. Entonces, para el cálculo de probabilidad, utilizando la fórmula de distribución hipergeométrica, cuando x igual a 0, ¿cuánto nos da? Cuando x igual a 1, así hasta x igual a 3. Esta es una probabilidad teórica, no es experimental, es teórica. Es basada en la distribución de probabilidad que hemos planteado en nuestra hipótesis. Con esta probabilidad teórica sí podemos ahora sí calcular la frecuencia esperada. Sería probabilidad por el número de observaciones, o sea, 0.018 por 112, obtenemos frecuencia esperada y repetimos este procedimiento para todas las clases. 0.179 por 112 nos da 20. Quiero que noten cómo esta frecuencia esperada es menor que 5. Un requerimiento es que sea mayor o igual a 5. ¿Qué significa eso? Que debemos combinar entonces esa clase con la clase siguiente. O sea, este 2 hay que sumarlo aquí a la siguiente clase. Entonces voy a agregar cuando x igual a 0 o cuando x es igual a 1. Aquí está. Agregamos esas clases y ahora sí obtenemos una frecuencia esperada que para todos los casos es mayor o igual a 5. Ahora sí podemos proceder a la estimación del chi cuadrado. Para eso, en cada clase encontramos la diferencia entre observada y esperada al cuadrado sobre la esperada. Para el primero es un valor casi 0, para el segundo es 0.4, para el tercero es 1.22. Lo sumamos y así obtenemos el estadístico de la prueba, es 1.64, y para poder tomar una decisión lo contrastamos con un chi crítico. En este caso, el nivel de significancia 0.05, grado de libertad, tenemos 3 clases, menos 1, o sea, 2 grados de libertad. Cuando estimamos entonces ese valor de la tabla, nos da que es 5.99. En este caso, también observamos que el valor el estadístico de la prueba es menor al crítico, o sea que no estamos en esa zona derecha de rechazo. Quiere decir que con un nivel de confianza del 95% no rechazamos la hipótesis nula de que los datos se pueden ajustar a una distribución que sea hipergeométrica. Listo. Este es nuestro segundo ejercicio. Vamos al tercer y último ejercicio. Para esto vamos a trabajar con otro tipo de distribución que sea continua preferiblemente. Entonces vamos a determinar si los contenidos de nicotina de cierta marca de cigarrillos se ajustan a una distribución normal y nos dan los parámetros. Mu igual a 1.8 y sigma igual a 1.8. Nos dan una información de una muestra, ¿listo? Donde se mide la variable. Aquí hay algo importante y es que si el problema no nos diera parámetros y los tenemos que estimar, en ese caso eso afectaría los grados de libertad al momento de calcular el estadístico, el crítico, el chi crítico, se vería afectado por eso. Recuerden que hay dos casos, K-1 o K-P-1, ¿listo? Entonces, como nos lo dan, va a ser K-1, pero si no nos dieran estos parámetros, sería K-P-1. Muy bien, ya con esta información podemos encontrar la tabla de frecuencias. Aquí está. Tenemos el límite inferior, límite superior, tenemos la frecuencia observada. Aquí hay algo importante, y es que en la hipótesis hemos planteado de que los datos se pueden ajustar a una distribución normal.
Recuerden que una distribución normal, teóricamente, puede ir de menos infinito a infinito. Listo. Sin embargo, aquí en esta tabla, el valor mínimo obviamente no pues no son negativos ni siquiera. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando calculemos la probabilidad teórica, es importante que para la primera clase, cuando calculemos esa probabilidad teórica, uno estará tentado a calcular siempre los valores, la probabilidad entre el límite inferior y el límite superior. Pero ¿qué ocurre? Para la primera clase, teóricamente esto puede ir hasta menos infinito. O sea que hay que calcular, la probabilidad se calcula estimando el área que está a la izquierda de este límite superior. Entonces, esta probabilidad de 0.0304 corresponde a la probabilidad de que x sea menor a 1.05. Si lo estandarizamos, sería igual a la probabilidad de que z sea menor a menos 1.88. No se calcula la probabilidad entre estos dos, repito, porque en el límite inferior debemos garantizar de que esté abierto. Si nosotros no vamos de menos infinito a infinito hasta en el último intervalo, ¿qué ocurre? La probabilidad no va a sumar 1. Va a dar un valor .98, .99, pero no va a sumar 1. Entonces, para que garanticemos que cojamos toda el área, es necesario, repito, que en la primera clase consideramos que esto va de menos infinito hasta el valor, y en la última clase va a ir desde este 2.25 hasta infinito positivo. Esto para el cálculo de probabilidad. Muy bien, entonces el 0.034, repito, es la probabilidad de que x sea menor a este valor, o la probabilidad de que z sea menor a menos 1.88. Con esta probabilidad teórica, que utilizamos una distribución normal para calcularla, encontramos la frecuencia esperada, que sería esa probabilidad multiplicada por el número de observaciones, que es 40. Eso nos da el 1.22. Tengamos cuidado, ya saben que posteriormente nos va a tocar agregarlo porque es menor que 5. Pasamos a la siguiente clase. En estas clases intermedias, de la segunda a la penúltima, ahí sí debemos calcular el área entre límite inferior y límite superior. Ahí sí calculamos esta probabilidad como un área entre esos dos valores. Entonces tenemos los valores de z. Simplemente la probabilidad va a ser la probabilidad de que z esté entre menos 1.88 y menos 0.88. Nos da 0.16. Se repite la misma idea en la tercera clase. Se calcula la probabilidad entre estos dos valores. Para eso se estandariza. Y ahí sí se encuentra la probabilidad. En la penúltima clase ocurre lo mismo. Y ya en la última se da algo equivalente a lo que pasa en la primera clase. Y es que no se estima la probabilidad entre estos dos valores, entre el límite inferior y el límite superior, sino que se calcula la probabilidad que sea superior al límite inferior y que vaya hasta infinito positivo. De esa manera garantizamos, repito, de que las probabilidades cuando las sumemos realmente sí sean iguales a 1. ¿Listo? Una vez tenemos entonces las frecuencias esperadas para todas las clases y las frecuencias observadas, ahora sí las queremos contrastar. Queremos ver qué tanto se alejan o si por el contrario están bastante cerca una de la otra. Para eso es que hacemos el cálculo del chi cuadrado. Entonces, para cada clase hacemos frecuencia observada menos esperada al cuadrado sobre la esperada. Obtenemos esas medidas, las sumamos y obtenemos un valor de 0.89. Este es el estadístico de nuestra prueba, ese 0.89. ¿Listo? Ese es el chi cuadrado que nos da nuestra prueba. Para poder contrastarlo necesitamos el chi crítico con nivel de significancia 0.05 y en este caso necesitamos los grados de libertad. Recuerden que es K menos 1. Inicialmente habían 5 clases, pero recuerden que tuvimos que unir la clase 1 y la clase 2 porque la frecuencia esperada de la clase 1 no era mayor o igual a 5. ¿Listo? Entonces nada más hay 4 clases, o sea que K es igual a 4, entonces el grado de libertad va a ser 4 menos 1, ¿listo? Va a ser 3. Entonces con esa información encontramos ese valor crítico que es de 7.81. ¿Qué quiere decir esto? Que el estadístico de la prueba es menor al crítico, de manera que con un nivel de confianza del 95% no vamos a rechazar la hipótesis nula de que los datos se pueden ajustar a una distribución normal. Si en vez de la región crítica quisieran utilizar el valor P, mediríamos entonces la probabilidad de que este chi sea mayor a 0.89, que es el estadístico de la prueba, y nos da 0.83. ¿Listo? Es un valor que es mayor a alfa.
por lo cual nuevamente no se rechaza la hipótesis nula. Listo chicos, esto ha sido todo en este video. Nos vemos en el próximo video, que es acerca de prueba de línea para la distribución normal. Que estén muy bien.